de la Federación Nacional de Funcionarios de la Subsecretaría de Salud Pública, y Carla Acciardi, presidente de la Asociación de Funcionarios de la Autoridad Sanitaria acá en Magallanes. Alejandra, Carla, bienvenidos a Vox Populi. Hola, muchas gracias por invitarnos. Perfecto. Alejandra, bueno, ustedes enviaron una carta respecto de la renuncia de la Seremi de Salud con una serie de apreciaciones respecto de la situación que se venía arrastrando y también aclaración respecto de lo que ha sido la actuación de la Asociación de Funcionarios de la Autoridad Sanitaria, más bien de los funcionarios de la Asociación Sanitaria, porque quizás el ministro París, cuando se refirió a la autoridad sanitaria, no puso nombre Seremi, dijo autoridad sanitaria, entonces quizás se podía entender que también los involucraba a ustedes. Bueno, y de hecho los funcionarios lo entendieron así. Muchos de los funcionarios se sintieron de verdad muy sentidos, porque tenemos que decir que nosotros, aunque somos una primera línea media silenciosa, como pusimos ahí en el comunicado, que no somos tan visibles quizás como la atención primaria, como el hospital, ¿cierto?, que son los que están ahí atendiendo el paciente, nosotros igual nos vemos expuestos y estamos desde el primer día, o sea, desde el primer día de la pandemia, e incluso antes, como lo pusimos en el comunicado en algunos departamentos, porque había que prepararse para la pandemia, supuestamente, ¿ya? Entonces, la verdad es que nos dolió mucho porque tenemos un equipo muy reducido, tanto de fiscalizadores como de gente de las barras sanitarias, en salud pública, que son los que llevan el tema de los contactos. Imagínate, no sé si vieron hace unos días un reportaje que se hizo a raíz de... En ITV. Sí, en ITV, a propósito de las demandas de la comunidad, en que en total son 17 trazadores, por lo tanto, hay 2 en la oficina de Natales, 1 en Porvenir y el resto acá, pero distribuido en 2 turnos. Y la gente no ha tenido descanso desde marzo, prácticamente. Desde marzo nos hace trabajado sábado, domingo, Semana Santa, feriado, todos los días. Y ahora, cuando han aumentado los casos, se llama al otro turno: oye, por favor, ven a apoyarnos. Es verdad, se ha contratado gente, código del trabajo, para algunas funciones, pero no es suficiente. Llevamos 6 meses y esto no se ha organizado de la manera correcta. Entonces, los funcionarios se sintieron muy dolidos, porque, de verdad, han dejado, pero el alma en tratar de bloquear esta pandemia, porque su labor es bloquear, es poder fiscalizar, es poder contener, ¿cierto? Encontrar los contactos en sus casas, ver que están haciendo la cuarentena correctamente. Entonces, la verdad es que es súper complicado, y se sintieron tocados porque quizás el ministro no especificó que, al decir autoridad sanitaria, como dices tú, se refería a la figura política, digamos, a la figura de la Seremi, y no a la tarea de los funcionarios, creo yo. Y además, al final, felicita a la APS y al servicio. Entonces fue eso como una bomba, donde la gente se sintió defraudada, se sintió: ¿qué estamos haciendo? Llevamos meses y no somos reconocidos. Por supuesto, por supuesto. Carla, yo quería consultarte a ti respecto del comunicado que ustedes enviaron, que ustedes acusan fallos comunicacionales, no solamente hacia la comunidad a través de los medios de comunicación. Es sabido que la Seremi tenía, por ejemplo, vetado a Mauricio Vidal, quien hace un programa Buenos Días Región acá en la mañana en Radio Polar, ella misma lo dijo. Entonces igual tenía una relación áspera, podríamos decirlo, con los medios de comunicación. Sin embargo, ustedes también denuncian que había problemas de comunicación dentro de lo que es los funcionarios de la autoridad sanitaria. Que lo que ocurre, Dante, bueno, primero agradecerte esta posibilidad, ¿no es cierto?, de poder estar al aire y de poder hablar de tener instancia de que la comunidad nos escuche. Es que efectivamente uno lo que entiende es que cuando tú tienes a cargo un servicio público, la primera palabra que tú piensas es la gestión. Y esa gestión, entendiendo que nadie tiene experiencia en una pandemia, porque esto no había ocurrido antes a este nivel, lo que tú tienes que hacer es gestión de coordinación con otros servicios públicos, con la APS, con el Servicio de Salud, trabajar en conjunto
y no con el paso de los meses, porque ni siquiera hablamos de años, hablamos de meses. Cada vez esto se fue cerrando, peleándose con ciertas personas, cerrando las puertas y cada vez encapsulándose más en lo que era la pura Seremi. Entonces, ¿qué ocurre? Que efectivamente la gestión que tú puedes esperar, si la persona cada vez más está encapsulada dentro de la misma institución, es esperar que los funcionarios que se han sacado la cresta desde el inicio de esto sean los que den la cara. Y efectivamente, ¿por qué sacamos este comunicado? Porque el ministro lamentablemente señala, ¿no es cierto?, las coordinaciones, lo dice claramente, habla de las coordinaciones, coordínense las autoridades de Magallanes, pero lamentablemente no felicita o no nombra a los funcionarios de la Seremi que han estado al pie del cañón. Y no por una mala gestión de la autoridad tienen que pagar, como se dice entre comillas, el pato a los funcionarios. Entonces, nosotros necesitamos reivindicar esto porque los funcionarios han estado ahí en terreno, en las barreras sanitarias, en CONAICE, en las aduanas, al pie del cañón, fin de semana, sin pago de horas extras. Algunos les pagan, otros no les pagan, les ponen trabas. Entonces, esto no puede ser. Por eso es que nosotros ahora estamos ávidos de la visita de otra jefatura que llega mañana del nivel central para otra vez, porque esto no viene de ahora, esto viene desde el inicio, desde el año pasado, nosotros como gremio planteando las situaciones, como se dice, ripiando el camino, para que en su momento, dada la situación que pueda pasar, nosotros tengamos todas las evidencias de todas las cosas que pasan. No hemos parado de trabajar, nadie de la Seremi ha parado de trabajar, ciertos casos muy puntuales que están con teletrabajo, que son los menos. El 99% de los funcionarios está trabajando de forma presencial, ha hecho todo lo humanamente posible, así que la verdad es que necesitamos, como te digo, reivindicar esta función, porque independiente que el ministro el día de ayer, ¿no es cierto?, se refiere a la Seremi, que le dolió efectivamente, porque si no hubiera renunciado, le llegó el mensaje al ministro, a nosotros nos interesan los funcionarios que son los que siguen, cambian la autoridad, siguen los funcionarios. Eso. Por supuesto, y respecto de esa situación, Alejandra, también en la carta, cito textual, ustedes manifiestan que su mayor preocupación radica en que las decisiones importantes de la pandemia radican en manos de profesionales que no pertenecen al área de la salud pública y son asesores cercanos a la Seremi saliente, como es el caso de la Jefatura de Departamento de Desarrollo Institucional y Jefa de Gabinete, y que se han basado en el criterio de ustedes, más en criterios netamente administrativos y económicos que se entiende respecto de lo que es la salud de la comunidad. Sí, bueno, efectivamente, nosotros igual, como dice Carla, desde hace mucho tiempo venimos diciendo, bueno, claro, todos los Seremis que ya llegan, obviamente, ustedes saben que es un cargo político y que tienen sus asesores más cercanos, y entre esos, bueno, está la jefa de gabinete y la jefa de DDI, en donde la Seremi cuando llegó hizo toda una reestructuración, en donde fusionó, digamos, el departamento de recursos humanos, por decirlo así, que ahora es gestión de personas, y lo dejó dentro de este departamento de desarrollo institucional que también abarca finanzas, abastecimiento, y tal como lo decimos en el comunicado, y que quiero que quede claro, porque muchas veces los funcionarios de ahí se ofenden también porque dicen, oye, están contra nosotros. Yo creo que ellos sí están cumpliendo su función. El tema es que esta es una jefatura que no permite a los entes técnicos, no les da cabida a los entes técnicos, porque se supone que, como dice la carta, son ellos los que tienen que estar al servicio de los otros departamentos, que son los de fiscalización, ¿cierto?, acción sanitaria, que son los que fiscalizan, de salud pública, que son todos los que vean la parte epidemiológica, qué sé yo, con PIN. Ellos tienen que ver las necesidades, velar por las necesidades de los departamentos. Sin embargo, ellos ponen trabas, o esta jefatura, para las compras. Si un profesional, hemos tenido denuncias, Carla sabe, no sé, denuncias por escrito, en que un profesional pide una serie de elementos, dice necesito, no sé, voy a hacer un ejemplo, con tanta cantidad de guantes, un tipo de pechera X, porque es para un trabajo que el profesional sabe lo que está haciendo, y la jefa de DDI le pone problema y le dice, no, te voy a dar la mitad porque no sé qué. Vamos a ver si es que se puede comprar SPP. Cuestiona todo
los requerimientos que se piden. Y tal como lo pusimos, para hacerlo más gráfico, digamos, tal como lo dijimos, o sea, es impresentable que estos pobres trazadores, porque son, imagínate, ahí nosotros poníamos que la evidencia mundial dice que a lo menos tienen que ser entre 50 y 80 por 100.000 habitantes. Nosotros estamos con 17, y 17 que están repartidos en 2 turnos, ¿no? O sea, más o menos 6 y 6 en el caso de Punta Arenas, 12, ¿ya? 12 personas pretenden que hagan todo eso, y como te comentaba fuera del aire, que más encima ni siquiera le puedan dar un teléfono institucional, por ejemplo, para poder llamar con manos libres, o hacer un sistema para que el teléfono que tenemos se pueda adaptar. Llevamos 6 meses, y resulta que al principio, claro, se hicieron estos 2 turnos para mantener la gente con la distancia apropiada, pero finalmente, como no da abasto, los llaman y está el lugar lleno de gente. O sea, ¿qué vamos a esperar? ¿Que haya un brote dentro de la Seremi de Salud? ¿Que haya un positivo dentro de la Seremi de Salud? Para que, o sea, ¿qué pasaría si hubiese un brote adentro, que hubiera un positivo? Toda esa gente se tendría que ir a cuarentena. Entonces, la verdad es que no, ¿qué está esperando para habilitar? Nosotros decimos, ¿qué está esperando para habilitar otro lugar? Hay una casa al lado de la Seremi que se podría habilitar con más espacio. Se están contratando códigos del trabajo, porque dinero hay del ministerio, códigos del trabajo, con unas rentas que van entre 1,8 millones y 2 millones de pesos, que casi no lo gana ningún funcionario ahí, o muchos de los funcionarios no lo ganan. Entonces, además, es como una vergüenza que el propio funcionario gane menos que la persona que viene entrando, y más encima tiene que hacer una pega enorme. Entonces, pensamos que ella además tiene a cargo todo el tema de residencia sanitaria, es una persona que no es del área de la salud, y la Seremi la escuchaba en todas las decisiones importantes. Entonces, la persona que ahí debería estar liderando es, por lo menos, y la que ha liderado, y se lo pueden preguntar al comando conjunto, se lo pueden preguntar a cualquier persona, es la jefa de salud pública, que está sábado, domingo, todos los días de la semana ahí al pie del cañón, y ni siquiera tiene el grado equiparable a las otras jefaturas, ni siquiera tiene la asignación crítica a las otras jefaturas, porque no es la Seremi. Perfecto, la jefa de salud pública es, disculpe el nombre. Vivian Garay. Ya, perfecto. Que es de hecho la persona, perdón, que es la persona que enviaron, de hecho, supiste el problema que hubo con los concejales, porque la Seremi no se... Sí, por supuesto. Es la persona que la envían para todo, para cubrir, porque es la persona que maneja la pandemia. Ya, perfecto. Carla, yo quería también consultar respecto de otra situación que ustedes denuncian también comunicacional, cito textualmente, que ustedes acusan que la Seremi no hizo ningún esfuerzo comunicacional, como muchas instituciones hacen, para informar claramente a la comunidad respecto a cómo hacer los trámites, no teniendo ningún posicionamiento con la comunidad ni cercanía con esta. Esto ha generado claramente molestia y denuncia por parte de los usuarios, que necesitan respuestas a sus trámites y que se desquitan con el funcionario que no está autorizado, o incluso con el guardia que está en la puerta. Sí, mira, lo que ocurre es lo siguiente: este tema de la cuarentena, cuando fue la primera vez que cerramos como servicio público y como el resto de los servicios públicos, fue en abril, ¿no es cierto? A principios de abril. No una vez, sino varias veces se le pidió a la jefa de gabinete que efectivamente, que es la jefa de OIRS, organizara, ¿no es cierto?, la atención de público, porque efectivamente o sea, no en cuarentena, porque en cuarentena estaba cerrada la puerta, pero pasada la cuarentena había atención de público. Cuando estaba la cuarentena, simplemente la persona iba y miraba los carteles que estaban puestos en la puerta. Eso es un tema, pero cuando ya parte la atención de público, y las personas lo pueden decir, porque son las que a mí me tocó atender en varias oportunidades, porque me quedé en la puerta, efectivamente, ¿qué pasaba? Que las personas llegaban y la guardia era la que tenía que salir a dar explicaciones de los trámites, o ¿sabes qué? Vengo a esto, o vengo a ver este otro, o una licencia médica, o infinidad de temas, o sabes que tengo una duda, o quiero montar una empresa, o quiero una empresa de sanitización. Y eso significó que de partida no es el rol de la guardia, no es el rol en ningún caso,
pero lamentablemente la institución, en este caso radicado en OIRS, en la jefa de gabinete, que es la jefa de OIRS, se le pidió, oye, por favor, díganle a la comunidad cuáles son los trámites que pueden ir a hacer, porque no todos tienen los medios económicos de partida para llegar a la Seremi de Salud, para ver qué puedes hacer, y más encima que no te atiendan. Entonces, lamentablemente, cuando tú ves que tu servicio público te debes a la comunidad, nosotros somos funcionarios del Estado, nosotros debemos trabajar para la comunidad. Entonces, lamentablemente, es otra falta de gestión, porque es súper fácil llegar a trabajar, sentarte en tu puesto de trabajo, y si alguien llega a atender, si no hay nadie, chuta, qué pena, eso no puede ser. Entonces, muchos compañeros nuestros iban a la puerta, señora, ¿qué necesita? ¿En qué la podemos ayudar? Pero lamentablemente pésima la organización, y te lo digo porque a mí me tocó ir, porque muchas veces llegué y habían 8 o 10 personas en la puerta ávidos de que alguien les diga qué tienen que hacer, ¿te fijas? Entonces, efectivamente, mala gestión, porque por último tú haces una estrategia comunicacional de decir, mira, ¿sabes qué? Puedes ir a hacer estos trámites, o puedes enviar esto a los correos, no es necesario que usted vaya, le vamos a responder en un promedio de tantos días, o sea, organizar las cosas. Te fijas, por algo tienes un rol de jefatura. Y ahí, por eso lo denunciamos, porque la comunidad no tiene por qué pagar los patos de una mala gestión. Por supuesto. Y al respecto, Alejandra, ¿ustedes han hecho estas denuncias de malas condiciones y malas prácticas? Sí, mira. Sí, disculpa, que quería contar algo acerca de lo que dijo Carla. Por favor, adelante. Sí, bueno, lo que dice Carla, sí. Cuando ya no estábamos en cuarentena, sí había atención de público, pero no era una atención de público presencial. Hay que hacer esa presencial adentro de la Seremi, sino que se atendía afuera, y se supone que funcionarios de OIRS tenían que salir a ver las consultas que tenía la comunidad, porque estaban, digamos, los carteles, porque en general todos los trámites se estaban haciendo vía electrónica, ¿ya? Pero obviamente hay temas puntuales que de repente necesitan de una explicación, digamos, más exhaustiva para la persona. Muchas de las personas no tienen un analfabetismo, digamos, en el tema informático, entonces muchas veces no sabían tampoco cómo hacer el trámite, porque tampoco la autoridad se hizo ninguna campaña que yo sepa comunicacional, como se hace en muchas partes. Oye, llame a este número, consulte en este. No se hizo una campaña, entonces la gente llegaba a preguntar, y muchas consultas eran muy específicas, entonces se necesitaba que hubiese un profesional que pudiera salir a la puerta. Lo que sí la Seremi, claro, que en ese momento quería resguardar a los funcionarios, no quería que hubiese atención directa, y el funcionario tenía todos los elementos de protección en ese minuto para salir con su máscara facial, con su mascarilla, para hacer la consulta. Pero muchas veces esto no sucedía, y pasaba lo que dice Carla, y justamente Carla yo la vi muchas veces, porque te daba, como funcionario público, si tú ves una persona que está parada ahí horas, y que veías el guardia que al final tenía que salir a preguntar y de repente podía dar una mala información, nuestra guardia incluso fue funada por las redes sociales. O sea, ¿de qué estábamos hablando? Yo entiendo que la gente se siente impotente, todo lo que uno quiera, pero ese es un problema de gestión y de la mala organización de la Seremi de Salud, de la autoridad. Perfecto. Especialmente ahí de la parte comunicacional que apoya a la Seremi. Carla, finalmente, antes de concluir, seguramente en los próximos días les van a anunciar que alguna nueva persona va a reemplazar a la Seremi de Salud. Yo solamente quería saber cuál es la prioridad o la principal cualidad que debería tener la próxima autoridad de salud máxima acá en la región de Magallanes para que pueda tener una gestión al menos aceptable o quizás exitosa. Yo creo que primero una autoridad se debe a la comunidad, eso hay que tenerlo más que claro, y me imagino que la persona que viene con ese tema claro, y eso significa que de partida lo que es medios de comunicación tú tienes que estar abierto a informar a la comunidad, eso de partida. Segundo, trabajar en conjunto. Aquí no es un tema solamente de la autoridad sanitaria, son varias las instituciones públicas, ¿no es cierto?,
servicio de salud, el hospital, APS, etcétera, que están en esta pandemia, ¿no es cierto?, trabajando en conjunto, vamos todos para el mismo lado. Por lo tanto, sí o sí, la persona tiene que hacer gestión, trabajar en conjunto, ser capaz de escuchar, ser capaz de decir me equivoqué y de mejorar, porque aquí hay que trabajar para la comunidad, aquí no hay otro objetivo. Tanto, ¿no es cierto?, de que la comunidad sea responsable consigo misma, porque tampoco uno puede decir el factor solamente es uno, también la comunidad tiene que ser responsable en el uso de mascarillas, del distanciamiento, de entender que es un momento en que no es el momento para sentarse, eso vendrá después, pero ser responsables, pero además de eso tiene que estar el trabajo también, por supuesto, de la autoridad. Los funcionarios van a seguir trabajando igual, van a seguir trabajando de lunes a lunes, todos los días, hasta tarde, pero necesitamos una autoridad que coordine, que esté con los funcionarios y que, por supuesto, en el momento que tenga esa capacidad de decir, ¿sabes qué? Volvamos atrás, tenemos este error, mejorémoslo, pero ser capaz de eso, de retroalimentarse todo en pos de la comunidad, eso. Y una cosa más, y que tenga la capacidad de comunicarse también con el gremio. También. Es muy importante porque nosotros somos un ente, y así lo dice la política, que viene de, nosotros somos un ente centralizado, y nosotros tenemos una política de desarrollo de personas, y ahí dice que somos un ente válido como representación de los funcionarios. Y finalmente podemos ser un aporte. O sea, esto llegó, perdóname Carla que lo voy a decir, pero esto llega a tal nivel que aparecemos en el análisis del FODA como una amenaza. No. Aparece como una amenaza. Sí, el gremio aparece como un FODA. Como sí, amenaza dentro del FODA. No puede ser. Como amenaza. Somos amenaza. Es que la Carla es la cargada de control de calidad y tiene que ver con eso, pero yo cuando vi eso no lo podía creer. O sea, nosotros podríamos ser una oportunidad de mejorar. O una fortaleza. O una fortaleza, ¿no? O sea, yo no digo que siempre vamos a estar de acuerdo, pero siempre las cosas se pueden dialogar con respeto y se pueden llegar para la mejora del funcionario. Pero cuando no hay ninguna intención de mejorar a los funcionarios, sino de que ponerle trabas y ojalá el castigo, porque esa era la tónica de sacar castigos a los funcionarios, de que ojalá no se tomen las vacaciones, de que ojalá no lo pasen bien. Esa era más o menos la tónica. Entonces, claramente, tú me preguntaste antes si nosotros lo habíamos denunciado, y sí lo hicimos hace poco, a la subsecretaria, en un oficio que le adjuntamos a la Seremi, y eso nos causó bastante una cerrada de puertas definitiva, digamos, en donde una autoridad que es política y que fuera, digamos, no quiero decir inteligente, pero sí, que tuviera un manejo político, diría, a ver, gremio, ¿qué es lo que pasa? Venga aquí, sentémonos a conversar. ¿Qué es lo que podemos mejorar? Esa es nuestra visión. Perfecto. Alejandra Manzanares, directora nacional de la Federación Nacional de Funcionarios de la Subsecretaría de Salud Pública, y Carla Acciardi, presidenta de la Asociación de Funcionarios de la Autoridad Sanitaria acá en Magallanes. Bienvenidas nuevamente aquí a Vox Populi. Esperamos conversar nuevamente respecto de lo que ha sido las funciones durante la pandemia, y ojalá con una situación mucho mejor, y que por supuesto que la autoridad regional que llegue dialogante con ustedes, que las escuche, que conversen, porque aquí de esta situación finalmente se sale en equipo. Sí, exacto. Sí es. Bien, nosotros nos despedimos y nos reencontramos mañana a partir de las 16 horas acá en Vox Populi 2020.